los ácidos biliares o sales biliares se recuperan en parte al final del intestino, es decir, en la última porción del intestino, se vuelven al hígado para ser reutilizados. Pero parte se pierde, por eso siempre tiene que haber un poco de colesterol que se transforma en ácidos biliares para reponer lo que se perdió por excreción intestinal. ¿Se entendió eso? Bien. Entonces ahí tenemos las sales biliares, que son las que mencioné antes, que son las que tienen unido un aminoácido que puede ser la glicocola o la taurina, es el glicocólico y el taurocólico. La taurina tiene un azufre en forma de sulfato, así que ahí en realidad es sulfito, pero bueno, adelante. Bueno, esta es la biosíntesis de las sales biliares. Y vamos a la parte de terpenos. ¿Tienen alguna pregunta respecto a esto? Tenemos un apunte donde están los otros lípidos, que son justamente los esteroides, esteroles y terpenos. Los carotenos, que forman parte de los terpenos, que en general podemos llamar terpenoides y, bueno, en el caso del caroteno, carotenoides. En ese apunte de metabolismo de lípidos y esquemas, ahí tenemos justamente los otros lípidos que nos interesan en este momento. Bien, biosíntesis de otros lípidos entonces. Volvemos otra vez a quién es el precursor primitivo de todo esto, el acetilcoenzima A. ¿Quién es el intermediario? El mevalonato o ácido mevalónico. Y a partir de él, el intermediario que permite todas las síntesis de los terpenoides es el farnesil pirofosfato. Recuerden que tiene 15 carbonos. Ese farnesil pirofosfato se une con otro farnesil pirofosfato y da el escualeno, eso ya lo vimos. Y a partir del escualeno tenemos el colesterol y todos los demás esteroles, que son los que encontramos en las plantas, los hongos y los microorganismos. Y a partir del colesterol, los ácidos biliares.
Y además la vitamina D, que es el calciferol, y algunas hormonas que la veremos cuando veamos la parte de hormonas. Ese farnesil pirofosfato también da lugar, tenía 15 carbonos, suma otro isopreno activado, que era el isopentenil pirofosfato, y forma la molécula de 20 carbonos. Esa molécula de 20 carbonos, el geranil pirofosfato, va a dar lugar en los vegetales a las hormonas vegetales, giberelinas, por ejemplo, y además a los carotenoides. Y a partir del betacaroteno, la vitamina A. Por otro lado, el geranil PP da lugar a la cola lipídica que tenemos en la clorofila, que es la que permite instalar esas moléculas en las membranas que son no polares. Entonces, en el caso de la clorofila, que tiene esos recuerden que era un tetra, era un ciclo formado por 4 compuestos que son bastante polares porque tienen nitrógeno, son pirroles, y entonces es un tetrapirrol cíclico similar a otras moléculas que tenemos en los medios biológicos. Entonces, ahí aparece además la vitamina E, que es el tocoferol. Es una vitamina importante porque es antioxidante, en tanto y en cuanto se oxida más fácilmente que otras moléculas. Y tenemos también la vitamina K, que tiene una estructura similar, pero es una vitamina que tiene que ver con la coagulación. Y después tenemos que, otra vez, el farnesil, que tenía 15 carbonos, con otro nos va a dar 20 carbonos, y ahí tenemos la ubiquinona, la plastoquinona, que eran las moléculas que encontramos en la cadena respiratoria y en la fotosíntesis. La vitamina K, que la hemos mencionado recién, hay más de una, tenemos K1, K2, etc. Y otros poliprenoles, quiere decir que tienen más moléculas de isopreno. Y ahí tenemos el poliisopreno, que es lo que denominamos normalmente caucho. Recuerden que el látex es específicamente derivado de esa estructura, que es la del polímero del isopreno. Y el látex es un producto de origen vegetal. Bien. No sé si nos queda algo, creo que sí, puede ser. Acá. Claro, acá tenemos el resumen de lo que acabamos de decir. 3-acetilcoenzima A son los que van a dar el hidroximetilglutarilcoenzima A. De ahí vamos al mevalonato y al isopentenil pirofosfato. Recuerden, isopentenil pirofosfato es el isopreno activado.
Entonces, 2 de esos isoprenos activados van a dar una molécula de 10 y el agregado de una más va a dar una molécula de 15. 2 de 15 van a dar una de 30. Y la de 30 va a dar el lanosterol, que es el primer compuesto cíclico, tetracíclico, que viene después del escualeno. Y ese lanosterol se transforma en colesterol a través de la pérdida. Fíjense, lanosterol 30 carbonos, tenía varios metilos. Se pierden 3 de esos metilos y se forma el 7-dehidrocolesterol, 27 carbonos. Entonces ahí tenemos que se reduce una de las dobles ligaduras y nos queda el colesterol como tal, que es el que encontramos en los medios biológicos de origen animal. Bien. Esa es toda la secuencia que hemos estado viendo. Adelante. Bueno, esto lo vamos a volver a enfocar después, porque vamos a ir en la plataforma. En la clase de hoy tienen un apunte justamente que tiene como título el destino de la acetilcoenzima A. Nosotros vimos cuál era el destino de la acetilcoenzima A. ¿Dónde la vimos la acetilcoenzima A? ¿Proveniente de dónde? De la degradación de los hidratos de carbono. Aparecía cuando se producía en la mitocondria la descarboxilación oxidativa del piruvato. Piruvato 3 carbonos, descarboxilación, perdemos dióxido de carbono y nos queda justamente el acetilo. ¿Qué pasa con el acetilo? Tenemos un destino del acetilo, es la formación de los cuerpos cetónicos. Entonces, desde ya, formación de cuerpos cetónicos a partir de la acetilcoenzima A. Por otro lado, ¿para qué se usaba? Para formación de ácidos grasos. Y por otra parte, sale del ciclo de Krebs en forma de dióxido de carbono, los 2 carbonos del acetilo por oxidación. Entonces, esos son los destinos. Cetogénesis por un lado y biosíntesis de ácidos grasos por el otro. Recuerden que la biosíntesis, contrariamente a la degradación de la acetilcoenzima A, tiene lugar en el citosol, en tanto que la beta-oxidación de los ácidos grasos tiene lugar en la mitocondria. Bien, entonces, cetogénesis es el otro destino. Pero eso en los organismos animales. O sea, hígado, fundamentalmente. Y bueno, en la parte de biosíntesis de ácidos grasos, también en el hígado y después de los triglicéridos en el tejido adiposo o también en el hígado. Pero en las plantas y microorganismos se puede dar un proceso que está totalmente impedido en los organismos animales.
¿Cuál es ese proceso? La transformación de la acetilcoenzima A en hidratos de carbono. En los animales es imposible. ¿Por qué? Porque para eso tendríamos que revertir, y es una reacción irreversible, la descarboxilación oxidativa del piruvato. O sea, a partir del la acetilcoenzima A no se puede volver a piruvato. Imposible. ¿Por qué? Porque se trata de una reacción, la descarboxilación oxidativa del piruvato, absolutamente irreversible. Pero para poder generar grasas necesitamos, ¿qué cosa? Perdón, hidratos de carbono. ¿Qué necesitamos? Oxalacetato, piruvato y otras moléculas que puedan llegar a eso. Y la acetilcoenzima A no puede. Por lo tanto, en los animales no, pero sí en los vegetales y microorganismos. En algunas plantas y algunos protozoos y algunos hongos, etcétera, o sea, microorganismos, se puede sintetizar hidratos de carbono utilizando una secuencia cíclica que es alternativa al ciclo de Krebs y que se denomina ciclo del glioxilato. Entonces, esto es todo lo que estuvimos diciendo, léanlo adecuadamente después, pero ¿quién puede llegar a la gluconeogénesis? El piruvato sí, el lactato también, el oxalacetato también, pero no el acetilo de la acetilcoenzima A. Y recuerden, en el ciclo de Krebs, los dos carbonos de la acetilcoenzima A se pierden en forma de dióxido de carbono. Por lo tanto, no se conserva la cantidad de carbonos. En cambio, ese ciclo del glioxilato permite que esos dos carbonos más un agregado de dos carbonos más se pueda derivar a la síntesis de oxalacetato. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, si volvemos a, a los esquemas para ver dónde se altera el ciclo de Krebs para transformarse en el ciclo del glioxilato. Dijimos que era una modificación del ciclo de Krebs que permite entonces la síntesis de hidratos de carbono utilizando los carbonos del acetilo. Recuerdo, no en los animales, sí en los vegetales. Ante todo, recordemos lo que es el glioxilato. ¿Cuál es la fórmula del ácido glioxílico? Empecemos con, pensemos en el glicol. ¿Se acuerdan lo que era el glicol? Etilenglicol, dos carbonos. Dos oxidrilos. Un glicol tiene dos grupos alcohólicos. Etilenglicol entonces tiene dos oxidrilos.
Pero si uno de esos oxidrilos lo oxidamos a carbonilo, entonces ahí tenemos una molécula que tiene 2 carbonos, uno es un carbonilo y el otro es un alcohol. Y ese es justamente el derivado del glicol. Pero si además a esa molécula le oxidamos a carboxilo, uno de esos carbonos, el que tiene el grupo carbonilo, puede quedar, el que tiene el alcohol se oxida a carboxilo y ahí tenemos el ácido glioxílico, o cuando está en forma de anión, glioxilato. Busquen ustedes en los compuestos que vimos a principio del cuatrimestre, compuestos importantes en los medios biológicos, y van a encontrar justamente ese compuesto de 2 carbonos que vamos a volver a encontrar acá. Entonces, ¿cómo es el ciclo de Krebs? Veamos el ciclo de Krebs. Que lo tenemos acá en la parte A. Es el que tiene todas las flechas rellenas. Y lo que vemos con línea de puntos es la transformación en lo que llamamos ciclo del glioxilato. Entonces vamos a ver. Acetil-CoA entra al ciclo de Krebs, se une, se condensa con el oxaloacetato, da citrato. Ese citrato se transforma por isomerización en isocitrato. El isocitrato se descarboxila y queda como alfa-cetoglutarato. Y el alfa-cetoglutarato se descarboxila y da succinato. Por supuesto que todas estas reacciones tienen alguna otra connotación. Esto es nada más que escuetamente lo que le pasa al esqueleto carbonado. El succinato se transforma en fumarato, el fumarato en malato y el malato en oxaloacetato y cierra el ciclo. Bien, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Vamos a saltear en el ciclo de Krebs las 2 reacciones de descarboxilación. O sea, no se va a perder dióxido de carbono. El isocitrato, ahí cambia la enzima y ingresa una enzima nueva que se llama isocitrato liasa o isocitratasa, es lo mismo. Se abre esa molécula de 6 carbonos en una molécula de 4, succinato, y una molécula de 2, el glioxilato. El succinato, molécula de 4, va a seguir toda la secuencia que corresponde a la segunda parte del ciclo de Krebs y va a desembocar ¿en dónde? En oxaloacetato. Quiere decir que se va a generar oxaloacetato, pero además tenemos 2 carbonos que son el glioxilato, que se van a condensar con otra molécula de acetilcoenzima A. 2 carbonos más 2 carbonos son 4 carbonos. Y eso es el malato. Ese malato se transforma en oxaloacetato. Entonces quiere decir que vamos a tener 2 veces oxaloacetato. Uno de esos oxaloacetatos se deriva a la gluconeogénesis. Y entonces ahí tenemos el proceso de síntesis de hidratos de carbono a partir de la acetilcoenzima A.
Y acá la vemos en detalle, con las enzimas también. Ahí vamos. Entonces, acetilcoenzima A, la primera molécula, va a dar citrato. El citrato se transforma en isocitrato y ahí tenemos el primer cambio de enzimas. En vez de la deshidrogenasa, isocitrato deshidrogenasa, ponemos una isocitrato liasa. Y esa molécula de isocitrato se divide en dos, una de 4 carbonos y una de 2 carbonos, que son el succinato, que va a generar oxalacetato por una parte, y el glioxilato, que se une con una segunda molécula de acetilcoenzima A para dar malato. Ese malato se transforma en oxalacetato y cierra el ciclo. Quiere decir que el succinato se derivó a la gluconeogénesis a través de la formación de oxalacetato. De manera que hemos ganado a través de este proceso la posibilidad de utilizar los 2 carbonos del acetilo, juntándolo con otros 2 carbonos del acetilo, los 2 carbonos del acetilo que vienen del isocitrato, glioxilato, y los 2 carbonos que vienen de un nuevo acetilcoenzima A, para formar oxalacetato nuevamente. O sea, vamos a tener síntesis neta de oxalacetato. Y recordemos que el oxalacetato es un componente fundamental de la gluconeogénesis. Por esa razón, a partir de este esquema, que es lo que llamamos ciclo del glioxilato, se produce hidratos de carbono. ¿En dónde? En los vegetales, en plantas, microorganismos, protozoos, hongos, etc. ¿Alguna pregunta? ¿No más preguntas? Recuerden de seguir todo esto con las rutas metabólicas porque es fundamental. Si no lo siguen con las rutas, y recordando cuáles son las estructuras de las cadenas carbonadas, naturalmente. Bien. Volvamos al PowerPoint. Creo que nos quedan unos minutos, si no me equivoco. Sí, nos quedan unos minutos. Te hago trabajar, Gastón. Bien, vamos al fondo, que es donde teníamos el ciclo del glioxilato. Ahí está. Entonces, vamos a ver la secuencia de las reacciones. Acetilcoenzima A, citrato sintasa, se forma el citrato. Con la conitasa se forma el isocitrato. Recuerden que hay una reacción entre medio que forma el doble enlace y después se hidrata el doble enlace, pero cambia de posición el oxidrilo porque estaba en un carbono terciario y no hay posibilidad de oxidación de los alcoholes terciarios, entonces tiene que pasar a ser alcohol secundario
esto lo tienen presente, ¿no? ¿Alguna pregunta al respecto? Porque por ahí yo voy un poco rápido, pensando que ustedes lo tienen más o menos en la mira. Silencio de radio. Bien, entonces, isocitrato, acá cambiamos la enzima. Entonces, cambiamos la isocitrato deshidrogenasa por isocitrato liasa. Y otra enzima más después, que es la malatosintasa. Vamos entonces, isocitrato liasa queda dividido en dos moléculas, una de 4 carbonos, que es el succinato, que va ¿a dónde? A lo que es la secuencia correspondiente al ciclo de Krebs. Y el otro compuesto, que es el glioxilato. Mírenlo bien este glioxilato, porque recién yo apelé a la buena memoria de ustedes y a la imaginación. Dijimos, un glicol. ¿Qué era un glicol? Era el etilenglicol, o sea, un compuesto de 2 carbonos que tiene 2 alcoholes. Ahora, un alcohol lo vamos a oxidar a carbonilo y el otro alcohol vamos a seguir oxidando hasta carboxilo. Y eso es el glioxilato. Glioxilato porque estamos en un anión, si no sería el ácido glioxílico. ¿Queda claro eso? ¿Alguna pregunta al respecto? Bueno, muy bien. Entonces, tenemos 2 carbonos que hemos recuperado porque no se perdieron como dióxido de carbono. Esos 2 carbonos los vamos a juntar con otra acetilcoenzima A. Y entonces van a ser 4 carbonos. Y esos 4 carbonos podemos transformarlos en molécula de 4 carbonos, malato, oxalacetato. Y este oxalacetato puede ir perfectamente ¿a dónde? A la gluconeogénesis. Bien. Cambio de enzimas. ¿Cuántas enzimas se cambian? La isocitrato deshidrogenasa por 2 enzimas que son la isocitrato liasa, que es la que rompe acá, y la malatosintasa, que es la que junta una nueva molécula de dos carbonos, es decir, otro acetilo, con los 2 carbonos del glioxilato. ¿Es posible una condensación entre el glioxilato y el acetilo? Sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se necesitaba para las condensaciones? Carbonilos. Y acá tenemos el carbonilo. ¿Me pudieron seguir o voy muy rápido? Bueno, no tengo respuesta, quiere decir que me pueden seguir. Bueno, entonces repito, y lo vengo repitiendo desde hace un rato, porque lo hemos estado viendo también en las otras pantallas. Entonces, ciclo de Krebs. Lo normal, condensación del acetil, de la acetilcoenzima A con el oxalacetato. Recuerden que para la condensación se necesita el carbonilo y en el oxalacetato tenemos un carbonilo. Se forma el citrato, ese citrato se tiene que transformar porque si no, no se puede oxidar porque tenemos un alcohol terciario y los alcoholes terciarios no se oxidan. Tenemos que pasar el oxidrilo a un carbono secundario. Vamos entonces, isocitrato, y ahí cambiamos la isocitrato deshidrogenasa
que era la que permitía la descarboxilación del isocitrato a alfa-cetoglutarato, vamos a utilizar en cambio una isocitratoliasa, que va a dividir la molécula de 6 carbonos en una molécula de 4, dicarboxilo, y una molécula de 2, el glioxilato, que es lo que tenemos acá. Entonces, succinato y glioxilato. Esto constituye el ciclo de glioxilato. Si vamos para el otro lado, constituye el ciclo de Krebs. Por eso decimos que es una modificación del ciclo de Krebs para poder aprovechar los 2 carbonos que vienen del primer acetilo que ingresa, en vez de perderlos como dióxido de carbono. Bien, entonces, el glioxilato, que tiene un carbonilo, se puede condensar con una segunda molécula de acetilcoenzima A, es decir, un segundo acetilo. Son 2 carbonos más 2 carbonos, son 4 carbonos, y lo que se va a formar es el ácido málico, o sea, la molécula es una malato sintasa, o sintetasa, es lo mismo. Vamos entonces a continuar el proceso hasta llegar a oxalacetato. Y derivamos el oxalacetato a la gluconeogénesis. Si la recuerdan, la repasan, porque a partir de la gluconeogénesis, ¿qué se obtenía? Glucosa. Bien. Adelante. Acá tenemos la ecuación global. 2 acetilcoenzima A